Buenas tardes, mi nombre es Emily Moreira y vamos a hablar sobre la lectura categorial. La lectura categorial es la manera que tiene el lector para transformar un texto en su propio texto, lo que le servirá para construir su propia estructura categorial en su mente. Es decir, en base a la lectura de un texto se podrá crear nuestro propio texto. La lectura categorial es encontrar la estructura argumental y derivativa del ensayo. El lector en este nivel se encuentra la capacidad de descubrir los elementos característicos del texto y los indicios derivados que sugiere la lectura. El problema que enfrentamos en nuestro día lo que hace es que emitamos la tesis y no argumentamos. Por eso, toda la información o conocimiento se nos queda a medio camino. En el momento en el que el alumno haga una lectura categorial, empieza a desarrollar sus habilidades intelectuales y por sobre todo a desarrollar su conocimiento. Para la lectura categorial es necesario que las personas dominen los niveles de lectura antes de estudiar. Elementos de la lectura categorial. La tesis constituye la esencia, el núcleo, el espíritu de la médula. Este es aquello que se adquiere para comprobar y demostrar todo. Como sabemos, la tesis es la idea central de la estructura precategorial. Pero ¿cómo encontramos la tesis? Se sugiere extraer las proposiciones de un texto, luego relacionarlas y ver hacia el cual convergen las demás proposiciones, por ser más contundentes y categóricas como se la formula. Por lo general hay que fundamentar a la tesis. La tesis es un efecto de los argumentos. Las proposiciones argumentales son las proposiciones que argumenta cualquier proposición argumental desde otra perspectiva. Los subargumentales consisten en proposiciones que la estructura natural soporta una o varias argumentales. Las proposiciones derivadas contienen las consecuencias categoriales teóricas y las prácticas que se desprenden de la tesis y su argumento argumental. A diferencia de argumentar a derivar, involucra a la mayor medida al pensar creativo. Como descubrimos y planteamos, las proposiciones derivadas surgen luego de los intentos por descubrir y verificar la tesis de todos los artículos. Entonces, las derivadas no son necesarias, sino también otros criterios que permiten incluso extrapolar la tesis explicada a otra realidad. Si las argumentales sostienen el predicado de la tesis, las ideas son aplicadas en todas las tesis. Y por último, las proposiciones definitorias definen y delimitan los términos importantes y significativos contenidos en el texto, como lo planteamos en una proposición negativa que establece una relación de correspondencia entre sujeto y predicado. Pasos de la lectura categorial. La decodificación terciaria consiste en comprender las ideas principales. El análisis mental consiste en separar una a una las macroproposiciones principales e identificar la tesis o columna vertebral del texto. Las demás proposiciones se convergen hacia este y derivan el mismo. Confrontar la tesis o la idea principal consiste en realizar el análisis del texto, verificando la tesis y confrontándola con las proposiciones. Se debe tener en cuenta que las proposiciones e ideas secundarias encajen con la tesis al leer el documento para que se desarrolle una síntesis teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de las ideas del texto. Se debe encontrar el efecto categorial que describe la organización interna y su relación con sus elementos que la constituyen. Muchas gracias.